Bueno, estamos comenzando para platicar sobre un tema interesante, emanado sobre todo de un curso que tuvimos, pero que se complementaba en este semestre en la Autónoma de San Luis Potosí, como parte del curso de antropología marxista. Pues nos tocó desarrollar algunas cuestiones, sobre todo pensando en la relevancia de Marx para el mundo contemporáneo, porque sabemos que el marxismo tiene una larga trayectoria, pero hoy en día la academia se cuestiona si es relevante retomar a Marx, si es relevante alejarse, si es relevante transformar, tomar del texto original y volver a interpretar. Y pues todo eso hemos estado discutiendo. Sobre todo, este material que estamos generando es para un poquito abonar a la discusión del marxismo en México. No, el marxismo, claro, se entiende como una forma filosófica de pensamiento, de entender la política, la economía, que viene de Europa, pero que tiene algunos eh, posteriores desarrollos en distintos países, ¿no? Distintos experimentos, ya sea la Unión Soviética, ya sea socialismos emergentes que desaparecen, organizaciones distintas. Y precisamente estoy con Ruth Elizabeth, también estudiante de antropología, y con Luzma Galaviz Galarza, igual, somos de la misma generación, y yo, Enrique Martínez. Vamos a tratar de, en tres bloques, explicar qué onda con el marxismo en México y cómo entender esta postura desde el pasado hacia el presente. Muy bien, gracias Enrique, gracias por introducirnos a esto. Y cabe mencionar que estos tres bloques serán los siguientes: la historia del marxismo en México, la crisis de legitimidad con la caída del régimen soviético y finalmente lo que queda de Marx hoy en día. Muy bien, antes de comenzar a desarrollar estos tres puntos a discusión, primeramente tenemos que definir qué es el marxismo. Así que, Enrique, por favor, defínenos qué es el marxismo. Bien, pues hay que hacer una clara distinción entre la obra de Marx, o sea, un cuerpo teórico marxiano, y el marxismo como se usa corrientemente. La obra de Marx fue un historial, una lista, un montón de escritos y manuscritos, o sea, textos publicados y no publicados, donde Marx explaya, define, experimenta conceptos que ayudaron a entender una obra interesante que es El Capital. Esa es la obra, pues, final, con- conclusiva de sus estudios, donde se reconocen distintas edades de Marx, ¿no? Una como profesor de filosofía, otra como un Marx joven, otra como un joven revolucionario, otra como periodista o filósofo, y luego ya al final filósofo de economía, de la crítica a la economía política. Y ya, eso es el cuerpo marxiano de sus textos. Claro, se podría agregar a Engels, pero Engels tiene algunas discrepancias con todos los planteamientos. Y ya el marxismo lo conocemos como un pensamiento posterior, porque el propio Marx se decía: yo no soy marxista, porque a partir de sus ideas muchos otros pensadores se permitieron explicar realidades y cambiar realidades, ¿no? El caso más radical es Lenin, que toma el cuerpo marxiano de teórico y lo transforma a la práctica política. O sea, todo el marxismo entonces es una adaptación de lo que escribió Marx a distintos campos, ya sea el intelectual, ya sea el teórico, el lírico, y así. Precisamente esto es lo que confunde más, eh, porque la obra de Marx en México es medio inaccesible, ¿no? Está en alemán, no se ha publicado todo y está mal traducido en su... Ok, muchas gracias, Enrique. Y vamos a comenzar con el primer punto acerca de esta discusión, que es historia del marxismo en México. Introduzco, creo que desde el comienzo de este marxismo que llega a México es bien interesante, que llega en medio de un México caracterizado por ser suelo, ¿no?, de pensadores internacionales, ya que tenía aún este ambiente post-revolucionario, ¿no?
y que permitía que todas estas ideas se implementaran aquí. ¿Ustedes qué piensan acerca de este impacto que han tenido estos pensadores externos? Porque ciertamente estas ideologías han sido externas. ¿Qué han pensado acerca de esto? ¿Qué nos pueden aportar? Pues es muy interesante lo que planteas, ¿verdad? Porque el marxismo en un principio fue externo a México, ¿no? Llega en un primer momento, y qué momento, ¿no? Está la Revolución Mexicana, claro, hay un socialismo que se pensaba que, pero no llega el marxismo, digamos, como tal, sino es hasta la Tercera Internacional, en el marco de la Revolución Rusa, en el marco de un chorro de esperanza por el proyecto soviético, ¿no? Que no es cualquier proyecto, es un proyecto que se levantó en armas, es una revolución armada, que va con todas, que Lenin, un político muy prolífico en la escritura, que pues de ahí muchos toman inspiración, ¿no? O sea, si algo tiene el marxismo de la primera generación, es que toma la inspiración del mundo soviético. Y en el marco de una revolución mexicana, que a pesar de que sí tiene unas raíces sociales, está propiciada por otros círculos que no son precisamente los marxistas, ¿no? O sea, se hizo desde otros círculos no marxistas. Entonces, los marxistas que sí están convencidos de Marx quieren introducir esta revolución mexicana, la gran revolución mexicana, estas ideas soviéticas, ¿no? Muchas veces con un éxito extraño, otras veces con unos fracasos interesantes. Y esto es bien interesante, ¿no? Bueno, porque posteriormente se le llega a hablar acerca de una crítica, ¿no? Que se le hace a esta revolución mexicana, el gran impacto o coyuntura histórica en nuestro país. Y habla acerca principalmente de este papel que ejerce el trabajador, ¿no? Luzma, ¿querías comentarnos algo? Justamente iba a comentar esto último, ¿no? Que mencionas, Ruth, sobre el papel que este juego de poder que se tiene entre el trabajador y el patrón, ¿no? Que pasa de ser de alguien que me contrata para trabajar, se pasa de ver se deja de ver de esta manera, de esta forma, para pasar a ser un explotado y un patrón, las personas que están trabajando. Aquí es donde comienza un juego de poder diferente, ya no nada más yo como empleado, el cual voy a recibir un salario, sino ya termino siendo una persona explotada por toda esta pues onda que nos empieza como bueno, que no nos empieza, sino que empezó a inundar, que empezó a entrar a como lo comentaron desde la Revolución Mexicana, el por qué se dio todo esto, esta onda de querer romper con este juego de poder, el ya no quiero ser esta persona explotada. Gracias, Enrique. Sí, lo que dice Luzma es potente en la narrativa marxista, ¿no? La historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. O sea, la dicotomía explotadores y explotados se siente en las narrativas posteriores de cómo nos contamos la Revolución Mexicana, ¿no? La figura del hacendado, la figura del campesino son el binomio perfecto para articular un marxismo interesante aquí en México, ¿no? Si la clase obrera no estaba tan desarrollada, a pesar de que el porfirismo le dio un empujón enorme, el proletariado era prácticamente la clase minoritaria, ¿no? Que había en ese momento campesinos. Y a partir de ahí, pues se articulan muchos discursos que luego pues, son volcados en distintos movimientos, ¿no? En distintas organizaciones, en distintos, digamos, agrupaciones políticas, ¿no? Que son importantes, porque en ese momento la política era de masas, ¿no? O sea, las masas mandaban, las masas tenían la fuerza de tomar las armas, de cambiar rumbos políticos, y no tanto como pasa hoy en día, individuos, ¿no? O sea, antes la masificación de la sociedad, o sea, la sociedad de masas tenía un papel muy jugoso ahí en la política. Sí, y algo que quiero aportar es de que en este discurso marxista, cuando se implementa en México, hay otro actor que se deja de lado, pero que toma un papel bien relevante, y son los indígenas, ¿no? Porque sí hablamos de obreros, sí hablamos de campesinos, pero la pregunta es, ¿qué hay? ¿Dónde quedan los indígenas, no? Porque si bien los indígenas también eran los primeros oprimidos, ¿no? De todo este sistema que se estaba desarrollando en México. ¿Qué piensan acerca de este papel, de este actor? Luzma.
Bueno, pues sí, creo que es algo muy, muy importante que muchas veces sí dejamos de lado, que cuando hablamos de socialismo, de capitalismo, de toda esta onda que pues estamos tocando en estos momentos, dejamos de lado lo que, pues como se mencionaba, ¿no? O sea, es una idea que viene de fuera, entonces obviamente no se puede aplicar al 100% a México o a la etapa en la cual se estaba viviendo en ese momento, porque pues sí, como tú dices, aquí existían estos campesinos, esta onda que era muy explotada, todas estas personas, esta masa, o sea, esta agrupación, mejor dicho, de personas, el cuales pues terminaron siendo como desplazados, ¿no? Y de campesinos ellos tenían y pasaron a ser estos trabajadores, tuvieron que dejar el lugar donde ellos estaban o tenían que acoplarse, mejor dicho, a esta nueva forma de vida que estaba entrando, porque era eso o qué terminaban haciendo, o sea, no era tanto como el lo quiero hacer por mí, sino porque la sociedad está, se sentían de cierta manera forzados a tener que hacerlo, sentían cierta presión, porque si no, ¿qué iba a ser de ellos? Muchas gracias, Enrique. ¿Quieres aportar algo? Este, me parece que los indígenas, ¿no? El tema de indígenas en el marxismo, hoy en el presente da una vitalidad interesante. Pero en el pasado, no quiero señalar culpables, pero sí hay cierta influencia del pensamiento dogmático, ¿no? Hay un Marx que se lee como si fuera como si fuera un manual de reglas. O sea, el marxismo visto como un manual de reglas que se puede trasladar a todos lados, ¿verdad? Pero es que aquí en México no había proletariado como tal, no se construyó posterior con un chorro de momentos de expansión capitalista, expansión del empresariado. Pero sí, la historiografía de ese momento deja a un lado al indígena, ¿no? Porque se le veía como atraso, se le veía, en el esquema de Marx europeo, pareciera que los indígenas encajaban muy, muy atrás, y si no, pues algo que se iba a superar, algo que iba a quedar en el pasado, como bien quedó en el pasado el feudalismo en Europa, la forma de producción indígena iba a quedar en el pasado. En la mentalidad de estos marxistas de la Tercera Internacional, ¿no? Muy influenciados por este país que era la Unión Soviética, Rusia, que también era un país agrario, ¿no? No precisamente indígena, pero sí un país que no había pasado por la etapa capitalista, la etapa de la pauperización de una clase en específico y la conversión a un sistema de acumulación desigual. Sí, ¿no? Entonces nos hablan acerca de esta exclusión a esta parte de la sociedad, ¿no? Y que significativamente los empujaba a entrar dentro de todo este desarrollo, ¿no? Antes de pasar al siguiente segmento, veremos unas pequeñas semblanzas sobre personajes marxistas mexicanos que fueron realmente relevantes para la trascendencia de este pensamiento en México. Diego Rivera es parte de la triada del espectacular muralismo mexicano. Desde 1922 formó parte del Partido Comunista Mexicano, llegando incluso a ser parte de su comité. Viajó a Rusia para participar de los festejos por el 10º aniversario de la Revolución Bolchevique como parte de la delegación oficial del Partido Comunista Mexicano. En 1929 es expulsado del Partido Comunista Mexicano. El argumento utilizado es que Rivera estaba trabajando para el gobierno mexicano y sus relaciones con el imperialismo. David Álvaro Siqueiros fue conocido como un genio artístico de la edad de oro del muralismo. Fue considerado un líder obrero, un teórico del arte revolucionario e incluso un conspirador. Participó en la Revolución Mexicana en el ejército de Venustiano Carranza. Por tener ideologías marxistas, tuvo roces con el Estado, lo que lo llevó a ser encarcelado e inclusive exiliado. Lo más sobresaliente de él fueron sus murales,
ya que por medio de ellos mostró la opresión de los obreros, usando como instrumento visual a los morales, llamando a dar la voz al proletariado. José Revueltas fue un escritor. A lo largo de su vida sufrió diversos encarcelamientos. Sus obras causaron incomodidad al Partido Comunista Mexicano, quien lo expulsaría. Posteriormente se unió a la Liga Comunista Espartaco, comprometido con la causa obrera y la de los estudiantes en 1968. Autor de ensayos notables como Ensayos sobre un proletario sin cabeza y cuentos como Los días terrenales. Benita Arana, activista feminista. En su vida como activista fue arrestada alrededor de 58 veces. Fue militante comunista e internacionalista, precursora del feminismo socialista en México. Participó en 1935 en la creación del Frente Único Pro Derechos de la Mujer, al lado de Adelina Sandejas, ayudando a la autoorganización, defensas de las trabajadoras más desprotegidas y por el derecho al descanso materno. Paco Ignacio Taibo II, activista político, escritor prolífico en temas de la historia de México, el sindicalismo y el movimiento del 68, de quien también fue partícipe. Fundador de colectivos culturales y de fomento a la lectura, es actualmente director del Fondo de Cultura Económica en el gobierno de la 4T. Enrique Dussel, entre lo más reconocido de ese intelectual, filósofo e historiador, es que fue parte de la fundación de la filosofía de la liberación. Esto era establecer una epistemología dando un giro descolonizado. Se trataba de mostrar una visión de los actores, del oprimido y el opresor en América Latina, ¿no? Dando a entender que si la persona, el oprimido, se idealizaba como un ser libre, podría llegar a serlo. Eduardo del Río, o Ríos, monero, historietista, activista político y simpatizante del comunismo, autor de numerosos libros ilustrados con temas variados de filosofía, humor, política, perseguido por la censura debido a sus historietas referentes a los cocolazos del 68. Seremos la fuerza del patrón, la de la oligarquía y la de la represión. Ok, continuando con el siguiente punto, vamos a hablar acerca de la crisis de legitimidad con la caída del régimen soviético. Y lo cierto es de que si bien podemos plantear esta visión marxista, ¿no? Pero ahora queda en solamente una teoría como un bien ideal, pero que ahora estamos lejos de cumplirse, inclusive de creerla, ¿no? Entonces, ¿qué me pueden decir acerca de esta crisis que sufre el marxismo en México, de que ya no se le cree, que solamente se le ve como un ideal muy bueno, pero muy lejos de cumplirse? Enrique. Respecto a eso, sí, claro, el marxismo tuvo desde su implantación, digamos desde su llegada, algunas posturas que lo criticaron. Recordemos pues, un montón de discrepancias, el caso de León Trotsky, ¿no? O formas de interpretar los textos de Marx que no convenían pues a intereses en particular. Cuando la caída de la Unión Soviética y un evento premonitorio, pues la caída del muro de Berlín, parecía que el proyecto del marxismo había fracasado, ¿no? Francamente, lo que del paso de los libros al paso de la práctica política había dejado un montón de muertos, violencia, coyunturas entre personas. El caso de Berlín, o sea, el marxismo tenía su reputación por los suelos, ¿no? Y parece que ese momento es el que más se recuerda en la actualidad, ¿no? Un marxismo derrotado, un marxismo que sinónimo de violencia, y así, más que nada eso. Otro tema que resulta interesante recalcar es, conocemos a un marxismo político, ¿verdad? Un marxismo que levantaba mítines, se iba a las huelgas, incluso era revolucionario, recordemos las figuras del Che Guevara. Ese tipo de marxismo parece otra cara de un Marx que fue un
teórico, que fue un estudioso, que fue una persona, digamos, del siglo XIX, interesada en las ciencias. Y la academia, precisamente aquí en México, toma todo ese bagaje de Marx como científico social o como filósofo, que en ese tiempo era el equivalente, y en la academia el marxismo rompe, ¿no? El marxismo es una forma de entender realidades y de explicarlas científicamente. Entonces, recordemos a personajes aquí cercanos como Ángel Palermo, Eric Wolf, que trataban de explicar el mundo, la realidad, a partir de términos marxistas, ¿no? El materialismo histórico. Y ese marxismo parece que sí se respeta, a diferencia del que está afuera en las calles, donde hay golpeteos, donde hay luchas sucias. Pero mucho de eso, del marxismo que ahora es visto con buenos ojos, viene de los círculos académicos, ¿no? Sectores moderados que utilizan pues todo el edificio teórico del marxismo para explicarse muchas realidades interesantes. Sí, muchas gracias, Enrique. Y justo eso iba a tocar un punto, ¿no? El papel de la política, que ciertamente, como bien mencionaste, ¿no? Se encontraba inmerso, de hecho, dentro de este Partido Comunista Mexicano, ¿no? Y que ahora simplemente, si se muestra en la política, se muestra en ciertos partidos y no simplemente, más bien no fiel a este discurso de Marx, ¿no? Sino simplemente tomando ciertas cosas. Pero se ve más presente políticamente en movimientos, ¿no? Pero donde se ve más su presencia, si puede decirse, es en la academia. Como bien dices, ¿no? La universidad es la que ahora tiene este papel primordial de enseñar el marxismo. Y bueno. Pues sí, es como están mencionando, ¿no? O sea, solamente como para terminar de concretar la idea, hablamos como de no diferentes tipos de marxismo, pero sí de diferentes maneras de ver el marxismo, ¿no? O de dar a entender o interpretar el mismo, o sea, hablamos de estas revueltas, de estas luchas, por, no sé, algún ejemplo, luchas que se ven en estos momentos por las mujeres que quieren que se hagan valer sus derechos, este tipo de cosas, de revueltas, de manifestaciones también son vistas como marxistas, o sea, se pueden ver desde este lado marxista, pero lo ven desde una manera no tan aprobatoria. A diferencia de que si fuera de una manera más académica o si se viera el marxismo de manera académicamente, tal vez tendría un significado distinto. Pero muchas veces, no sé, yo así lo veo, no tenemos realmente la idea y conciencia de qué es el marxismo, en qué consiste el marxismo, e incluso qué es el capital, o qué es el socialismo, o qué es el comunismo, pero nos dejamos influenciar mucho por lo que nosotros podemos escuchar. Y son personas muy pocas, por no decir nulas, aquellas las que realmente se toman ese tiempo, o no quiero decir que tienen la posibilidad, porque pues no me quiero escuchar como que muy en contra pues de esta onda, ¿no? De capital y las clases sociales, pero sí no son todos quien realmente se pone a investigar qué es lo que está pasando, pero sí tratamos de clasificar y no nos damos cuenta que tal vez es lo mismo, se trata de lo mismo, pero solamente visto desde ojos diferentes. Muy bien. Enrique, ¿nos quieres compartir algo? Luzma, ¿nos quieres comentar algo? Que es muy valioso que se comprenda que el marxismo no es igual a las tesis marxianas, ¿no? Marxiano, el término marxiano. Porque Marx escribió, ¿no? En un determinado momento, en un determinado contexto, cambió de opinión, ¿no? Esto del Marx joven, del Marx viejo y de las cosas que modificó su compañero Federico Engels, o sea, dan diferentes lecturas, ¿no? Sí, no solamente hay un marxismo, ¿no? Entonces, no sé si quieran abonar a esa idea o pasaríamos a otra cuestión. Sí, de hecho yo quiero comentar algo, porque recuerdo que en una de las lecturas que hicimos en este semestre, en esta materia, hablaba acerca de los marxismos, ¿no? Que son diferentes, que no es lo mismo que escribió
Marx en sus perspectivas edades, en sus perspectivas etapas, a lo que otros escribieron acerca de esto, ¿no? A cómo los otros personajes lo tomaron, ¿no? Hicieron su propio discurso a través de que hizo Marx. Y es bien interesante porque muchos de estos, si recuerdan, ¿no? Muchos de estos no eran fieles a lo que mencionaba Marx. Y creo que esto es bien importante el día de hoy, ¿no? Porque si hablamos de Marx, hoy en día no hablamos acerca de su discurso. Si decimos marxismo, lo primero que se nos viene a la mente es el personaje, ¿no? Y no hago menos su persona, sino que lo importante y lo relevante aquí sería lo que escribió, ¿no? En sus respectivas etapas. Porque como bien dices, Enrique, inclusive él llegó a contradecirse, ¿no? Y es parte de un crecimiento de una persona. Pero entonces es bien interesante cuando mencionamos acerca de Marx y de estar a favor, de estar en contra, inclusive a llegarlo a mencionar en comentarios en relación al comunismo y al socialismo, tenemos que estar bien enfocados, ¿no? A más bien conocer a qué realmente nos queremos referir, a qué Marx nos queremos hablar o a qué intérprete de Marx nos referimos, porque ciertamente eso nos da pauta, ¿no? Para decir que hay muchos marxismos. Y enfocado a México, el marxismo primero que dio paso a este movimiento aquí fue el leninista, ¿no? Que fue la gran influencia aquí en México, que claro, con el paso del tiempo, ¿no? Fue retomando otras tonalidades de otros tipos de marxismo. Siguiendo con esta línea de la conversación, vamos a ligar esto con el tercer punto, que sería lo que queda de Marx hoy. Y vamos a ver qué es lo que queda del marxismo en la actualidad, qué es lo que su impacto, qué es lo que podemos ver hoy en día en las calles, en las personas, lo que hemos escuchado, lo que hemos visto, viendo este pensamiento actual. ¿Qué dicen los jóvenes? ¿Qué dicen los trabajadores? Porque cabe mencionar que dentro de ese trabajo, los tres hicimos entrevistas a diferentes personas de diferentes edades, más bien nuestro rango de edad era de 20 a 35, con diferentes ocupaciones. Entonces, Luzma, ¿qué nos quieres decir? ¿Qué encontraste acerca de Marx hoy en día? Pues de hecho me pareció muy interesante esta onda de qué es lo o cómo se ve a Marx ahora, cómo lo vemos, qué percibimos de él, ¿no? Y pues me gustó algunas respuestas que me daban, otras me hacían dudar, ¿no? Porque muchas veces me contestaban cuando yo llegaba a preguntarles qué es el marxismo o tú crees que existe el marxismo o cosas así. Solamente me decían que si realmente estábamos en un país que era totalmente capitalista o si estábamos en un país o que era socialista o que si había alguien realmente socialista aquí, ¿no? Entonces me pareció interesante ver todas estas opiniones, ver que no exactamente tienen una perspectiva mala de lo que puede ser el marxismo, que no piensan que el rebelarse, el querer hacer escuchar su voz tenga que ser algo malo. Claro que hay otros factores que me comentaban, ¿no? En especial hubo una persona que me dijo que el marxismo no podía, la idea que tenía Marx, que propuso Karl Marx en la actualidad, no se puede utilizar y no se puede aplicar porque él escribió de acuerdo al tiempo en el que estuvo viviendo y que ahora estamos viviendo en un tiempo muy diferente. Esto me recordó mucho a un video que vimos en nuestra clase, en nuestro curso de antropología marxista, en el que decían algo similar, ¿no? Él fue un escritor de su tiempo. Escribió para dar soluciones a los problemas que se planteaban en su momento, pero ahora tal vez son diferentes. Igual esta persona me decía que no desmeritaba todo el trabajo que hizo, pero que igual él seguía preguntándose si realmente existe alguien que sea, él así lo planteó, ¿no? Ultraderecha o ultraizquierda, que él no lo veía así, que siempre se iban a terminar manchados uno por el otro. Entonces,
ver que no lo tomamos o no siempre se toma el marxismo como algo negativo, que claro que también existe la contraparte, ¿no? Es que por ejemplo, ¿no? Algo que me parecía muy curioso era como anteriormente cuando decían es que eres de sindicato, que no sé, pertenecías a alguna empresa, lo que decían es que eres un revoltoso, o ay, es que a ti pues no te van a querer en algún otro lugar porque eres el del sindicato, ¿no? Y ahora, bueno, y antes se veía que realmente el sindicato pues trabajaba y luchaba pues por los obreros, ¿no? Y ahora pues ya no, ahora ya dicen, eres del sindicato, es que eres un ratero, ¿no? Eres como los demás. Eres alguien que se vendió a la empresa, tú eres como el otro, nada, como mi jefe, ¿no? Que nada más ve por él, que me puedes explotar, me puedes quitar y me vas a dar migajas, me vas a dar poco y tú te vas a quedar con lo demás. Entonces, siento que hasta el momento se sigue viendo cierta inconformidad y se quiere seguir haciendo o quieren seguir levantando la voz ante las inconformidades que se presentan, pero también tienen cierto miedo porque ellos mismos dicen, así como yo ahorita ya no quiero estar aquí en la empresa, hay otros 20 allá afuera que quieren estar o quieren ocupar mi lugar y yo no lo puedo perder. Entonces prefiero aguantar todo esto a perder y quedarme sin trabajo. Muchas gracias, Luzma. De hecho, lo que comentas, ¿no? Nos deja mucho en qué pensar sobre nuestra realidad actual como futuros trabajadores, ¿no? Enrique, ¿nos quieres comentar algo? Fíjate que yo veo una coincidencia ahí con los informantes de Luzma. Hay una nueva valorización de lo que son las luchas sociales, o sea, las, lo que como fenómeno vemos como marchas, ¿no? Que se han hecho cada vez más frecuentes, ¿no? O sea, antes se criminalizaba mucho la marcha, ¿no? Recordemos el 68. Ahora, la marcha, mientras no sea violenta, es muy legítima, porque la gente ya no tiene miedo a salir y exigir, ¿no? Plantarse un rato en alguna oficina, eh, excepto en las fábricas, ¿no? Las fábricas todavía siguen ejerciendo algunas cosas, por ejemplo, un entrevistado mío, trabaja en alguna fábrica y pues no hay huelgas, ¿no? Desde hace, no, las huelgas se no están satanizadas, pero no se pueden llevar a la praxis, ¿no? Hay algo ahí. Entonces, las luchas todavía se siguen viendo como algo bueno, pero dejaron de ser luchas colectivas, ¿no? Se trasladan a la persona. O sea, este sentimiento de grupo, de fuerza proletaria como unidad, yo creo que se desvaneció. O sea, no hay esa conciencia, no existe ya como en los imaginarios. Lo que sí hay es como, bueno, yo valgo mucho, yo soy una persona valiosa, yo tengo capacidades, ¿por qué me voy a dejar subyugar? Ese sí, cuando se traslada al individuo, hay una importante legitimación de la lucha. De otra forma, ¿no? Sí, y de hecho es bien interesante lo que mencionas, Enrique, porque lo traslado a una entrevista que hice, pero ahora es tocando el tema de la pobreza, ¿no? De que esta persona mencionaba de que la pobreza sigue siendo un tema relevante en nuestra actualidad, ¿no? Y siempre lo ha sido. Sin embargo, ahora ya no se trata de esa preocupación de somos pobres o de esto conjunto de personas, ¿no? De un nosotros, sino ya es de un yo soy pobre o esto no me beneficia a mí, ¿no? Entonces estamos viendo esta individualidad por buscar el bienestar, en vez de buscar el bienestar de los demás en conjunto, ahora se está viendo este individualismo, ¿no? Y acerca de este tema, y aún siguiendo esta línea, ¿qué encontraron acerca de la pobreza? Bueno, continúa. Dentro igual de este tema de la pobreza, otro de mis entrevistadores mencionaba, ¿no? Que si bien todavía sigue viendo esta, a lo mejor no tal cual los ricos y los pobres, y que no sataniza o ponen mal a las personas ricas, porque ella está consciente de que muchas personas tienen esta capacidad económica, no por el hecho de haber sido malos, ¿no? Porque llega a un punto donde hay este pensamiento, ¿no? Los malos son, los ricos son malos,
los pobres son buenos. Y ella me mencionaba, esa persona me mencionaba que no, que inclusive esta idea para ella se ha quedado atrás, ¿no? El pensar de que las personas pueden pueden lograr un nivel económico más alto por sus esfuerzos. Y ella era bien interesante porque su perspectiva de pobreza no era de un pobre que no tiene casa, un pobre que no tiene esta perspectiva de que es pobre porque no tiene trabajo, es pobre porque pide dinero porque piden dinero, ¿no? En las diferentes calles, sino que su perspectiva de pobreza lo liga a... Por ahí yo encuentro una coincidencia, no sé si a eso te refieras, sobre que la pobreza no es un mal estructural, ¿verdad? Como diría algún marxista, sino es una decisión Ándale. propia. Pobreza Sí, como decisión propia de que tienes todos los medios para salir adelante, lo único que te falta es hacerlo, ¿no? Y trasladas la responsabilidad de la pobreza no a la sociedad, ¿verdad? Sino al individuo, órale, ponte a trabajar, si no emigra, si no busca otras opciones y si no, o sea, el pobre ya no es visto como una víctima, ¿verdad? Lo que sí se escamatizaba tal vez en el manifiesto comunista, ¿no? Eh, Se ha trasladado, o sea, se ha desplazado esa idea. Luzma, ¿tú querías agregar algo sobre la pobreza? Sí, de hecho, a mí, bueno, creo que bueno, una de las personas con la cual entrevisté, ¿no? Una persona que me ayudó con esto, cuando se tocó el tema de la pobreza, él lo hizo de una manera, pues, un poco distinta, ¿no? Él no fue a esto de es que la persona es pobre porque quiere o es una víctima del capitalismo, no. Él simplemente me hizo un comentario que realmente me puso a pensar muchísimo porque dijo, pues creo que cuando sucede alguna catástrofe o cuando va a pasar algo, el que tiene el poder, en este caso, bueno, pues él comentó, ¿no? El presidente, quien vaya a tener el poder, siempre va a elegir, pues, dañar o que se pierda al pobre. Él va a preferir eso antes de hacer que se dañe lo que tiene un rico. Entonces, para mí fue algo que me impactó, ¿no? Porque él ponía de ejemplo una inundación que hubo. La verdad, ahorita no recuerdo muy bien dónde, pero no tiene mucho. El punto es que todas estas personas se quedaron sin vivienda, se quedaron sin nada porque el presidente decidió que pues pasara lo que tuviera que pasar, pero que todo, o sea, que todos los daños se encaminaran hacia a estos lugares como un poco más marginados, pero que todo donde estaba la zona que tenía más dinero, pues no le sucediera nada, ¿no? Siempre tratar de cuidar pues esta onda. Entonces, ver que hasta el momento se piensa que si algo va a suceder, pues ahora sí que prefieren sacrificar al pobre antes que a un rico, es algo que pues en lo personal me dejó pensando y que yo dije, Dios mío, o sea, pues sí, ¿no? Al final de cuentas, muchas veces pueden pensar, si se mueren tres pobres, ¿qué perdemos? ¿No? Si se muere un rico, ¿qué perdemos? ¿No? Entonces, esta onda de cómo se tocó la pobreza en este sentido, pues a mí realmente pues me llamó la atención. Y voy a tomar la palabra porque quiero hilar estas dos ideas. Em, Cierto. Ok, hay una esquematización de la pobreza que no pertenece al marxismo, pero todavía permanecen estas ideas de los burgueses son los malos, ¿no? O sea, señalar como si fuera todavía una lucha de clases. Em, y cuando el presidente decide que primero la ciudad de Villahermosa, me parece que fue en Tabasco, primero es la ciudad de Villahermosa y después hasta atrás es la comunidad indígena, ¿no? Una zona catalogada como en algún umbral cercano a la pobreza. Nos obliga a pensar que todavía hay esta distinción, ¿no? Esta desigualdad que Marx se encargó en señalar. Hay una desigualdad, ¿no? O sea, los problemas del capitalismo sí tienen coincidencias con lo que escribió Marx, ¿no? De la pauperización. Claro, no a la misma velocidad, no a la misma intensidad, pero aún vivimos en un régimen que se llama capitalismo, ¿no? Ha evolucionado, claro, y por eso la gente todavía puede articular algunas ideas del marxismo a su realidad, ¿no? O sea, la pobreza no se ha acabado. Sí, de hecho estoy de acuerdo contigo y
algo bien peculiar que mencionó una entrevistada inclusive que fue un problema para que se diera la entrevista, ¿no? La idea de este temor al gobierno que si bien busca beneficiar a la población, ¿no? O eso es lo que se pretende, o eso es lo que menciona, ¿no? En sus discursos, sin embargo, que está muy lejos de la realidad. Y que si bien como mencionaba en estos casos, ¿no? Que puede ayudar al rico en vez del pobre, ¿no? Y algo bien peculiar que pasó en esa entrevista fue que no quería dar información por temor a que le hicieran algo, o sea, a tal grado, ¿no? Esta persona trabaja en la zona industrial, ¿no? Y mencionaba, es que te das cuenta de muchas cosas. Dentro del trabajo te das cuenta de muchas cosas, de cómo se da la jerarquía primeramente, ¿no? Entre los trabajadores, cómo inclusive los sueldos no son los mismos y las prestaciones mucho menos. Y lo único que puedes hacer es no quejarte y sino trabajar, ¿no? Y que se da cuenta de muchas cosas y fuera de también se da cuenta de muchas cosas. Y algo que es curioso es de que esta información o esta repartición de información, se puede decir, o red de información, se da dentro de los trabajadores, ¿no? Dentro de conversaciones cotidianas e inclusive ella mencionaba, ¿no? Que te vas dando cuenta de la realidad que se vive aquí en México con los taxistas, ¿no? Simplemente con personas que convives día a día y que te vas dando cuenta de la realidad de lo que está pasando en México, ¿no? Y que si bien existe este sometimiento hacia estos poderes que se dicen, pues los ricos, ¿no? Ya sea el gobierno, ya sea tu jefe, ya sea el patrón, ¿no? Y pues bueno, es lo único que les quería comentar. Enrique. Sí, luego por ahí un subtítulo de la revista que elaboramos se llama, a ver si no me equivoco, Entre capitalistas burgueses y otros aborrecibles, ¿no? Sí, todavía impera un discurso que no acepta del todo a los empresarios, ¿verdad? O sea, sí, con la revolución del neoliberalismo o el liberalismo renovado, de la actualidad, hay un culto al libre empresario, ¿verdad? Al emprendedor. Pero regresando a esto de la figura antigua del empresario, se pintaba como un ser despiadado, ¿no? Que lo único que buscaba es el beneficio personal, el frío cálculo, un Scrooge o ¿cómo se llama? Un rico MacPato. O sea, era la imagen del capitalista, ¿no? Alguien que no se medía el corazón por sacar ganancias y explotar. Queda algo de eso, ¿no? Queda como un cierto odio a los empresarios. Cuando AMLO articula ahí las palabras fifís, la gente sí tiene un repertorio de imágenes que le dice, pues un fifí, un fifí viste de esta manera, tiene tantas empresas y vive en Lomas de Chapultepec. Así por hacer un señalamiento muy burdo, ¿no? Sí, todavía queda esta dicotomía entre chairos y fifís, ¿no? Que no es del todo dialéctica, pero que sí nos ayuda a imaginarnos cómo hay un cierto odio a los empresarios, ¿no? Todo mundo odiamos, no voy a decir marcas, pero las transnacionales y como las que tienen viejitos empacando, ¿no? Ahí las 24 horas sin un contrato, sin nada más que, pues sí, condiciones pésimas de trabajo. Como que hay un odio. Hay, no odio, sino hay un rechazo a ese tipo de empresarios multinacionales. Y de hecho es algo bien interesante lo que mencionas, Enrique, porque retomando un punto que hablamos hace rato, ¿no? Del papel del marxismo, que ya no está bien inmerso en la política, pero sí en la academia. Y de hecho creo que estaría bien mencionar, ¿no? Que sí, está en la academia, pero que también está inmerso indirectamente en los medios de comunicación, ¿no? Como tú mencionas, en caricaturas, en revistas, en algunas referencias, ¿no? Que se le hace.
Porque, o sea, lo teórico sería esto, está simplemente en la academia, pero ya en la práctica la encontramos en otros lados, ¿no? Y es bien curioso porque esto también va formando parte de nuestro pensamiento actual, ¿no? Lo que piensa una señora, lo que piensa el estudiante hoy en día acerca de los movimientos, acerca de los partidos, de estar a favor, de estar en contra, e inclusive de llegar a categorizar, ¿no? Los gobiernos como Venezuela, como Cuba, ¿no? Y esto es bien interesante, ¿no? Porque a medida que esto se da, se va implementando una idea a la población, ya sea de que son buenos los marxistas o son malos, es bueno el comunismo o es malo, es bueno el socialismo o es malo, ¿no? E inclusive llegan a transvergizar, llegan a cambiar el significado, ¿no? Y por eso hay esta malentendido de las interpretaciones. Enrique, ¿nos quieres comentar algo? Sí, de ahí el papel de los medios masivos, ¿no? Las redes sociales, los memes, las páginas de memes comunistas, pero también algo más masivo, ¿no? Que es la televisión. El cine corriente hollywoodense siempre pinta a los rusos como los villanos, ¿no? Eh, y bueno, no se diga esta frase de la caricatura de nuestra generación, Jimmy Neutron, ¿no? Jimbo, el socialismo no funciona. Desde ahí, ¿no? Sí, hay una serie de ideas que se lanzan, que se reproducen en los medios y que nosotros absorbemos, que son también, eh, pues ahí en el trabajo que hicimos más o menos se reflejan. Sí, porque es bien importante, ¿no? E inclusive se llegó a mencionar en un meme que aparece en la revista, ¿no? De que nos dejamos guiar por estas ideas y no vamos a la fuente primordial, ¿no? Que es los académicos escriben acerca de esto. Por eso hay muchas controversias. Y bueno, cerrando todo esto, les pregunto a cada uno de ustedes, ¿qué es lo que queda del marxismo? Así, en pocas palabras, Luzma, ¿qué es lo que nos queda del marxismo hoy en día? Bueno, pues retomando un poco lo que estaban mencionando sobre los memes, yo creo que no nos queda una idea mala del marxismo como tal, no es algo que se rechace ya del todo, pero sí tal vez yo lo veo como nos queda cierta mala información de qué es el marxismo, porque muchas de las veces, como mencionabas, ¿no, Ruth? O sea, vemos un meme o vemos no sé, una publicación en Twitter o en Facebook de sobre el marxismo, el socialismo, el capitalismo incluso, o cualquier tema, y ya no lo creemos, ¿no? Ya lo adoptamos, ya casi casi nos lo tatuamos y decimos es que esto es y lo defendemos, aunque realmente no sabemos qué está pasando. Entonces creo que ahora en la actualidad en el marxismo hay cierta mala información porque muchas veces nos da flojera investigar un poco más allá, pero ya no se ve o ya no está tan tachado ni tan mal visto el hecho de que ahora se quiera levantar la voz, el hecho de que ahora ya no se quieran quedar callados, aunque incluso ha cambiado esto, ¿no? Como lo dijo mi compañero Enrique, o sea, ya no lo hacen, o tú, Ruth, con lo mencionaste con tu chava entrevistada, que ya no lo hacen por miedo, ¿no? Al qué va a pasar, ¿no? Al que ahora yo dependo de ellos. Pero pues en sí es lo que tenemos en estos momentos del marxismo. Hasta cierto punto, pues nos ha dejado esta libertad de poder hablar y de poder decir, necesito que me hagas caso a quien necesitamos que nos haga caso para que se hagan valer pues nuestros derechos. Muchas gracias, Luzma. Enrique, la misma pregunta. ¿Qué nos deja el marxismo hoy en día? ¿Qué queda de él? Es una pregunta difícil de contestar en pocas palabras, pero más o menos hay una lista, ¿no? Nos queda nostalgia, nostalgia porque fue un movimiento que articuló pasiones, ¿no? O sea, la figura del Che Guevara se va a quedar como una, una insignia de una generación. El sueño soviético de un mundo sin clases sociales también se queda ahí.
quedan residuos. O sea, el marxismo hoy es difícil de acceder, ¿no? La obra de Marx es un poco complicada, a pesar de hay una cierta revitalización muy tenue. Quedan residuos de todo un pasado que compartieron generaciones. Eh, Hay una crisis, ¿no? Quedan crisis de la violencia que se vivió, pero la crisis del capitalismo actual, ¿no? La crisis de un sistema que no pudo contra una pandemia, no está pudiendo con una crisis ambiental, una crisis social, de migración y de economías que se detienen. Y yo creo que lo que queda hoy es la posibilidad más grande que nos da el marxismo, es la utopía, ¿no? La posibilidad de pensar mundos mejores, la posibilidad de soñar que la revolución es posible, la posibilidad de articular todo con un pensamiento crítico. Y pues eso es lo que queda de Marx entre las personas, ¿no? Tal vez a veces la utopía se rechaza por miedos, por costumbres, por, eh, por miedo al cambio, pero esa posibilidad se quedó abierta, todavía está ahí abierta. Muchas gracias, Enrique. Y bueno, yo contestando esta pregunta, respondo esto, que creo que es un buen ideal, pero lejos de la práctica, como se ha visto históricamente, ¿no? Sin embargo, nos deja este buen ideal para reflexionar sobre nuestra realidad. Creo que eso es algo bien importante. Nos deja esta parte de reflexionar sobre accionar en nuestra realidad, en nuestra actualidad, para buscar cambios. Creo que lo que más queda impregnado del marxismo hoy en día es no conformarnos con el sometimiento, no conformarnos con el bajo sueldo, ¿no? Y reflexionar simplemente qué vamos a hacer, reflexionar y accionar con respecto a acciones coherentes, congruentes, que no busquen particularidades, ¿no? Sino que busquen en conjunto un bien. Y bueno, damos por terminada este podcast. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias por escucharnos y bueno, queda a su servicio Luzma Galaviz Galarza, José Enrique Martínez Peña y su servidora Ruth Elizabeth Ruiz de León. Muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos a la próxima.